Abordamos en este vídeo una técnica que nos va a ayudar a mejorar nuestra capacidad de comunicar y nos referimos a la habilidad de saber hacer preguntas. Seguiremos un guión que responde precisamente a dos preguntas. ¿Para qué son importantes las preguntas dentro del proceso de comunicación y qué tipos de preguntas hay? Con respecto a su importancia, tenemos que decir que las preguntas son un elemento básico en el proceso de comunicación y nos sirven sobre todo para obtener respuestas. Ser capaces de formular buenas preguntas puede generar un gran impacto en la relación y comunicación interpersonal. Es cierto que prestamos normalmente más atención a encontrar las respuestas correctas en lugar de hacernos las preguntas adecuadas. Y desde este punto de vista de una buena comunicación, las preguntas nos van a ayudar a reflexionar, a explorar, a analizar los problemas en profundidad, a cuestionar nuestras decisiones, a ampliar nuestro campo de reflexión y visión, a entender la realidad desde diferentes puntos de vista, a crear nuevas oportunidades, en definitiva, a aprender. Hay muchas razones por las cuales las preguntas son necesarias y esenciales en el proceso de comunicación. Las preguntas son un valioso instrumento para obtener información relevante sobre personas, hechos y situaciones. Las preguntas nos ayudan a descubrir necesidades de las personas, bien sea del alumnado, bien sea del equipo de trabajo, padres, madres, colaboradores y colaboradoras. Las preguntas nos ayudan a entender o a confirmar lo que ya sabemos. Bien utilizadas nos permiten estructurar una conversación, recabar información, poner a prueba el conocimiento, estimular a las demás personas a expresar emociones e ideas, transmitir interés por una persona o un grupo. Las preguntas aportan claridad, abren posibilidades y permiten aprendizajes. Asimismo, y como hemos visto en el capítulo de la escucha activa, las preguntas nos ayudan a reflejar escucha y comprensión, convirtiéndose, por tanto, en un elemento fundamental en la comunicación. En la comunicación interpersonal, las preguntas son útiles para dar y recibir retroalimentación, facilitando así que se complete el círculo virtuoso de la comunicación. Esta puede ser fluida y eficaz si hacemos las preguntas adecuadas de la forma correcta. En el contexto educativo, las preguntas pueden además ayudarnos a captar la atención del alumnado y a despertar su interés. Nos ayudan a estimular la reflexión y la creatividad, a asegurar una buena comprensión, promover el diálogo, el debate o la reflexión y a favorecer el entendimiento entre las personas. Pasamos ahora a contestar la segunda cuestión. ¿Qué tipos de preguntas hay? Hay muchas y diferentes maneras de clasificar el tipo de preguntas. Nos centramos aquí en un modelo clásico. Preguntas abiertas son aquellas que estimulan la reflexión y no pueden responderse con un sí o un no. Las preguntas abiertas requieren respuestas elaboradas. A través de la pregunta abierta podemos solicitar información sobre hechos, datos, emociones y pensamientos. La pregunta abierta ayuda a averiguar lo que hay en la mente de la otra persona o saber qué es lo que ha ocurrido en un conflicto. A través de las preguntas y de la escucha podemos obtener una valiosísima información que nos permitirá conocer y tomar decisiones. Para hacer preguntas abiertas nos ayudamos de pronombres interrogativos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿O para qué? Y las preguntas cerradas, que son aquellas preguntas que favorecen el pensamiento automático, es decir, su respuesta en un sí o un no. No estimulan la reflexión, ni permiten explorar detalles. Sin embargo, son muy útiles para confirmar, verificar la información o estrechar un círculo de opciones con rapidez. Terminamos con una frase de Albert Einstein, recordando que en esta píldora hemos abordado la importancia que tiene saber preguntar dentro del proceso de comunicación, hemos visto los beneficios de una clasificación de tipos de preguntas. La frase dice: si tuviera que resolver un problema en 1 hora y mi vida dependiera de ello, dedicaría 55 minutos a encontrar la pregunta adecuada y 5 minutos a la respuesta.